Muy buenos días, familia querida. Un abrazo, ¿verdad? De estos pastores amados, Pastora Carolina. Oye, cómo hacen falta ustedes. Todos me hacen muchísima falta, anhelando el momento en el que el Señor nos permita volvernos a cruzar en el camino suyo. Pues siempre me da mucha honra que los pastores confíen en mí para poder referirme a ustedes como iglesia. Y eso es una honra, eso es un privilegio. Aquí estoy en mi oficina. Disculpen que no pude llegar antes a la administración porque tenía una consejería. Estoy corriendo ahora y en cuestión de 30 minutos tengo que empezar la reunión cultica de nosotros. Así es que esto es todo solamente porque les amo muchísimo. Realmente les amo muchísimo. Y para mí es una bendición también compartir la palabra del Señor. Sé que están viviendo de manera muy fuerte todos los efectos de la pandemia. Nosotros estamos un poco más flexibilizada la cosa, pero en medio de las crisis y de todo lo que hoy ustedes y mucha gente pasamos, me parece a mí que adoptamos una posición muy parecida a la que Job asume en medio de su quebranto. Entonces, hoy, en cuestión de unos minutos, quiero compartir con ustedes esas respuestas de Dios a las preguntas de Job, que en el fondo vamos a descubrir que Job buscaba como justificación, buscaba que le empoderaran su desgracia y le dijeran, no sé cómo dicen allá en Chile, pero aquí decimos que lo chinearan, que lo mimaran, que le dijeran, ay, pobrecito, venga, joven, el abrazo en mi pecho, pobrecito, y todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso es que les hago una recomendación pastoral. A veces es mejor no jugar de muy intrépido delante de Dios haciendo preguntas, porque sus respuestas pueden demostrar y desnudar nuestras más profundas humanidades, nuestras pecaminosidades y nuestras fragilidades. Y eso es lo que vamos a ver. Indudablemente no puedo caminar en todos los capítulos 38 al 42 del libro de Job, pero obviamente ustedes como estudiosos de la palabra del Señor lo van a hacer. Pues obviamente hay que recordar un poquito del contexto que estamos viviendo, que el pasaje nos arroja. Es este Job que en los primeros versículos del capítulo 1 se habla de un Job y se describe de un Job pues muy ecuánime, muy perfecto, muy íntegro, al que Dios mismo le da permiso al enemigo de tocar. Y esto es interesante, es un punto importante, pero bueno, a partir de ahí Job empieza en una crisis, y todos lo hemos escuchado, esto no es nuevo para ustedes, lo hemos escuchado. Job pierde sus bienes, Job empieza en una enfermedad conocida como la lepra, una lepra que hace que su cuerpo empiece a carcomerse, bueno, realmente a podrirse, y de hecho Job se tiene que sentar en las afueras del lugar donde él vivía y se rasca, se pasa un tiesto era un pedazo de vasija, ¿verdad? Que lo desechaban los alfareros y los leprosos lo usaban por la estructura que tiene ese barro, muy poroso, y se rascaba. Bueno, esa es la historia de Job. Sus amigos, oye, ¿qué amigos? Sus amigos, que al final de la predicación van a jugar un papel importante en estas respuestas. Sus amigos vienen y hablan con él, pero las respuestas, las formas en las que los amigos lo abarcan es diciéndole: Job, ha pecado usted pecó, y es que yo no sé ustedes, pero todos tenemos amigos así. Yo tengo algunos, ¿verdad? Que si le va mal a usted, lo primero que le pasan es por el filtro del pecado. Se creen más justos que Dios, pero bueno, estos son así. Y ellos le dan esa recomendación a Job, lo cual entristece el corazón de Job, pero es en un momento dado en el que Job entra en una crisis existencial. Han pasado ya varias jornadas, varios tiempos sufriendo el escarnio, la crítica, los cuestionamientos alrededor de él. La pandemia que está viviendo es seria. Ha perdido familia, ha perdido riquezas, ha perdido todo. Y todavía, como para el colmo, es que su esposa le da la recomendación, ¿verdad? Mira, ¿por qué no maldice a Dios y se muere? O sea, ve qué interesante este punto. La esposa reconoce que la esencia de Job
radica medularmente en su relación con Dios. Eso es muy importante. Ella entiende que la vida, la sustancia de la vida de Job depende puntualmente de su relación con Dios. Entonces le dice, si usted maldice a Dios, se desconecta de esa savia, se desconecta de ese pámpano y termina la historia. Bueno, y Job en medio de todo eso empieza a hacer una de cuestionamientos, que hoy no vamos a entrar en esas preguntas porque voy a centrarme en las respuestas de Dios. Pero es un Job que pregunta ¿por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué sufro? ¿Pero por qué usted esto y lo otro? Y empieza en un cuestionamiento, y déjeme aplicarlo a nosotros, muy parecido a nosotros. Bueno, hablo de mí. Yo recuerdo, y muchas veces, todavía a veces le pregunto a Dios por qué tenemos que pasar lo que pasamos y nos justificamos. Nosotros somos muy buenos para justificarnos delante de Dios, como que si Dios omitiera la integralidad de nuestra vida. En este mismo lugar donde estoy en mi oficina, cuando mi primera esposa murió, Yesenia, que la sigo pensando y sigue estando presente en todos nosotros, aquí mismo, en estas paredes, hice manotazos, pero ¿por qué se la lleva? ¿Por qué me deja solo? ¿Y qué he hecho mal? Y empieza uno en un cuestionamiento hacia Dios. Y es muy normal, es muy normal. No sé cuántos y cuántas de ustedes en medio de lo que hoy están viviendo Dios, pero ¿cuándo nos van a abrir? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo? Son preguntas normales. Las preguntas normales las hacemos en función de nuestra humanidad, de nuestra incapacidad para entender los designios de Dios, las verdades de Dios, los porqués de Dios. Ahora bien, es interesante que Job descarga su frustración con Dios haciéndole preguntas. Ahora bien, Dios en su soberanía tiene dos opciones, o tenía dos opciones. O lo ignora, ¿verdad? Lo ignora o le responde. Ya Dios había, bueno, más adelante Dios lo hace con Elías. Elías viene y le cuestiona a Dios. ¿Recuerdan ustedes que dice no vuelvo a hablar? Jeremías también maldice el día en que nació, para que esto y lo otro. Y noten este detalle, Elías y Jeremías cuestionan a Dios, pero Dios no les da bola, decimos acá. Dios no les presta atención. En el caso de Elías, nada más le dice, aquí hay un ángel, una teofanía de Dios, una representación de Dios en la tierra, así se dice teofanía, viene y le dice, coma y beba, porque mucho camino le resta. O sea, no le da pelota, lo ignora. En el caso de Jeremías, Jeremías mismo entra en reflexión y dice, ay de mí, dice, me consume un fuego por predicar tu palabra. Uso esos dos ejemplos porque es importante resaltar que hay momentos en los que Dios puede responder de manera directa a nosotros y otras veces en que las respuestas que tiene es ignorando nuestras falencias y nuestra humanidad y decide afirmar su propósito en nosotros. Eso es muy importante que lo tengan claro. En el caso de Elías y Jeremías, Dios no le responde a los dos una pregunta tras otra, sino que más bien les empodera en su misión. Eso es muy importante. Regresemos a nuestro amigo, al invitado especial de esta mañana. Job viene y descarga su frustración. Ahora bien, empiezan las respuestas de Dios a Job. Empiezan estas respuestas de Dios a Job. Hay un detalle importantísimo en estas respuestas de Dios. Es que Dios, y lo van a notar conforme a algunos versículos que saqué de todos los 4 capítulos. Dios le responde, y esto es muy importante, Dios le responde desde una posición de yo soy el creador. Yo soy el creador. No lo hace desde una posición, digamos, más divina. Yo soy tu salvador, yo soy tu consuelo. No, lo hace desde una posición de que yo soy el creador. Leamos 22 y 23 de 38 o escúchenlo. Dice, ¿has penetrado tú? Respuestas de Dios a Job. Las preguntas de un humano que no entiende los designios de Dios, producto del sufrimiento que tiene, se atreve a preguntarle a Dios. Dios en este caso empieza a responderle a Job. Importante que también le habla desde un torbellino, ¿Has penetrado tú los depósitos de la nieve?
¿Has visto los depósitos de granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? Vea qué pregunta. Ahora, de esta declaración se han sacado algunas interpretaciones. Realmente creo que son fantásticas acerca de cómo se utiliza la nieve y el granizo en la guerra. Por ejemplo, se ha hablado de que la nieve ha producido la derrota de ejércitos en grandes batallas de la historia. Ya recordarán ustedes también que en el Éxodo se habla acerca de los granizos. Es interesante que Dios le está diciendo, a ver, Job, ¿usted sabe dónde guardo yo esto? Dios como creador. Segundo lugar, leamos 31 al 33, dice, ¿podrás tú anudar los lazos de las Pléyades? ¿Desatarás las ligaduras del Orión? ¿Haces salir a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Guías a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Dispones tú el dominio en la tierra? Vea qué calidad de pregunta astronómica. ¿Qué sabemos nosotros de esas inmensas estrellas que se encuentran allá en los cielos? Yo no sé cuánto sabían los hombres de esa época sobre ellas, pero indudablemente Job no conoce absolutamente nada. Una vez más, es Job preguntando a Dios, descargó su frustración y aquí viene Dios en su vestidura de creador, y eso a mí me emociona mucho, en su estructura y en su carácter de creador, haciéndole preguntas a una criatura suya. Ve qué interesante. A una criatura suya le está preguntando todo lo que él había creado por la eternidad. Estimados hermanos, ¿ha conocido usted a Dios a través de su creación? ¿Puede usted realmente conocer a Dios por medio de la creación? Creemos que Él está en muchos lugares en el templo, que algunas veces lo creemos, y ahora en el caso de ustedes que no pueden reunirse en la casa, pero es este Dios que se le está revelando a Job a través de la creación, siendo Él un Dios creativo, un Dios creador. Vuelvo al punto, una criatura preguntándole a su creador, un barro preguntándole a su alfarero. Tremenda, y disculpen la palabra, el francés, tremenda estupidez, como muchas de las que nosotros hacemos cuando no entendemos los designios de Dios. Job capítulo 39 dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has mirado tú cuando las ciervas están pariendo? En otras palabras, Dios es el Dios de la naturaleza y las cosas suceden hoy en el mundo de la naturaleza porque Dios hace que sucedan. Sin Dios la naturaleza estaría muerta. La Biblia dice que todas las cosas son creadas por Él y por su palabra son creadas y subsisten a través de la savia de su palabra. Es este Dios que le está respondiendo a Job desde una posición de creador. Más adelante vamos a conocer los 3 efectos de estas respuestas de Dios a Job. Job capítulo 40. Además respondió el Señor a Job. Es sabiduría. Escuche qué pregunta. Escucha qué pregunta. ¿Es sabiduría? ¿Es de sabios? Otra versión dice eso. ¿Contender con el omnipotente? Responda esto el que disputa con Dios. ¿Es de sabios contender con Dios? Ahora bien, déjeme hacer una valoración pastoral. Hay preguntas que realmente demuestran nuestra inocencia y, ¿verdad? Nuestra inocencia para con Dios. Y este Dios, que es un Dios paterno y materno, sabe entender las preguntas infantiles de nosotros. Pero hay otras preguntas que están tocando su soberanía, su santidad, y ahí es donde Dios sale en defensa. ¿Me doy a entender? Hay preguntas que son desde la inocencia. Y es como papá y como nuestros hijos que nos preguntan tremendas cosas. Mami, mi hija Amber, con 3 años, 4 añitos, mami, ¿por dónde salen los chiquitos? Mami, ¿y por dónde nacen los niños? Y ahí empieza uno a ver en qué hebreo le habla, en qué arameo, porque uno, ¿me entiende? Preguntas tan inocentes. Pero hay otras preguntas que usted y yo hacemos que atentan contra la soberanía, la santidad
y la autoridad soberana de Dios. Y ahí es donde Dios empieza a gestar respuestas. Por eso le está diciendo Dios a Job: ¿se atreve usted? A ver, ¿es de sabios contender con Dios? ¿Es de sabios? Indudablemente no. Y lo vamos a ver. ¿Estaba Job en una posición como para darle a Dios una lección? Hermanos, nosotros los seres humanos, cuando no entendemos lo que está pasando, perdónenme el español, el francés, pero cometemos cada brutalidad en relación a Dios y empezamos a cuestionar. Job había estado hablando sin sabiduría. Todas las preguntas que ustedes pueden ver en los capítulos anteriores demuestran la incapacidad, de estupidez, la torpeza de un hombre que se ha dejado abrumar por el dolor, por la aflicción, por el quebranto. Había estado intentando instruir a Dios Job. Había estado tratando de decirle algo a Dios y no estaba en posición de hacerlo porque había estado pronunciando palabras sin conocimiento. Entonces, Dios quería una respuesta por parte de Job. Escuchemos lo que dijo en los versículos 3 al 5. 3 al 5. Entonces respondió Job al Señor y dijo: yo soy vil. No se olvide este versículo. Yo soy vil. ¿Qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez más hablé, mas no replicaré más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Aquí hay un elemento importante. Las respuestas que Dios le están dando a Job están empezando a develar, a desnudar una parte que Job hasta este punto del libro no estaba reconociendo que era vil. Ya vamos a hablar de los efectos. Job dijo: debería haberme quedado callado. Ahora veo que soy vil. ¿Era este el hombre que dijo que mantendría su integridad a pesar de lo que ocurriera? ¿Era este hombre que declaró que él era hombre justo y que por tanto tenía que haber algún error en el proceder de Dios para haber permitido que esto le ocurriera? Ahora este hombre estaba diciendo que él era infame. Como alguien que en un momento dado se justifica delante de Dios y dice: yo soy esto y lo otro. Hermanos y hermanas queridos, tal vez esta prédica es solamente para mí y bueno, estoy haciendo catarsis con ustedes, pero yo muchas veces llego y le digo: Dios, con todo lo que Chalón da, Señor, con todo lo que hacemos, estamos en números rojos. Dios, con todo lo que hacemos, mi familia, mire que es, y empezamos en un cuestionamiento a Dios. Dios, pero yo, si a mí me debería de ir bien, me debería ir bien. Soy amigo de Carolina y de Agustín. La iglesia me quiere allá en Chile, debería de irme bien. Me gusta el fútbol. O sea, uno empieza a justificarse delante de Dios. ¿No le ha pasado? Y empezamos como a recordarle a Dios todo lo bueno que hacemos. Señor, pero yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro. Escucha este punto. Efectos de estas respuestas de Dios a Job. Primer lugar, uno es Dios. Ahora Job entiende quién es Dios y vamos a descubrirlo más adelante. El segundo lugar es las respuestas que Dios le da a Job desnudan la precariedad, la humanidad, la otra cara de la moneda de Job. Por eso dije al inicio de esta humilde reflexión, tengamos cuidado cuando le preguntamos a Dios mucho, porque puede que Dios le diga: ah, sí, ¿quieres respuestas? Las respuestas que te voy a dar te van a hacer reconocer que eres un frágil, que eres vulnerable, que tienes basurita escondida debajo del tapete de tu vida y ahora mis respuestas las traen a la luz. Para mí esto es glorioso realmente. Para mí esto es glorioso realmente. Es este Job, esta aparición de Dios ante Job tuvo un triple efecto sobre él. Tuvo un efecto sobre su relación con Dios. Aquí va el primero. Tuvo un efecto en su relación con Dios. Ahora Job está entendiendo a Dios desde otra posición. Posiblemente antes Job tenía a Dios como su proveedor, como más de uno de nosotros. Como el Dios que me provee, como el Dios que me da. Ahora todo lo material ha colapsado
todo está paralizado, pero ahora Job tiene una perspectiva de Dios diferente, el Dios creador. Ahora entiendo quién es Dios y lo vamos a ver más adelante. Ahora Job tiene, y esto es muy maravilloso, las respuestas de Dios a Job han propiciado que Job tenga una lectura saludable de quién él es. ¿Quién es él? Ahora Job sabe quién es, vil e infame. A ver, yo no lo voy a escuchar, pero usted puede decir, Señor, uy, sí, Señor, yo soy esto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y también dice, aquel que se gloría, gloríese en Cristo, gloríese en la muerte de Cristo. Ahora tiene Job este efecto. Dios sabe quién es Dios, sabe quién es él mismo. Y el saber quién es él mismo le ha vulnerabilizado y ahora entiende que mucho de las aflicciones, de los tormentos que él sufrió, y lo vimos, se ve en un capítulo anterior, dice él textualmente, el mal que temí es lo que me ha sobrevenido. Y en la tercera relación tiene que ver con sus amiguitos. Van a ver ahora cómo cierra este capítulo. Este era el hombre que había hablado sin conocimiento, sus palabras carecían de sabiduría y ahora este hombre deseaba haber mantenido su boca cerrada. Aquí decimos en Costa Rica, posiblemente no tenga ningún sentido para ustedes, pero bueno, aquí decimos a la gente cuando habla demasiado, calladito, más bonito, calladito, más bonito, porque a veces, de hecho el salmista lo dice, el proverbista lo dice, en la multitud de palabras no falta pecado. Y aquí está este Job, espero darme a entender, está este Job que descargó su furia, su frustración con Dios haciendo preguntas. Dios pudo haber hecho igual que con Elías y con Jeremías, aunque fueron tiempos después, pero no, Dios decide entrar en un diálogo con Job desde un torbellino, defiende su soberanía desde una posición de creador y produce tres efectos. Ahora Job entiende quién es Dios como creador y que todo gira en función de su absoluta voluntad, en su soberanía. Algo que tenemos que entender nosotros hoy. Lo que hoy estamos atravesando con la pandemia, Dios sigue estando en control. Me levanto en contra de cualquier posición que quiera responsabilizar a Dios del tema de la pandemia. Dios no es culpable de la pandemia. La pandemia es el resultado de que la naturaleza entera, la creación entera, le dio la vuelta a la espalda a Dios, pero en medio de esas realidades, Dios sigue siendo Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por otro lado, es un Dios, es un Job que ahora se conoce a él mismo. Hermanos y hermanas, queridos, la forma maravillosa en la que Dios nos puede responder es, lo mejor que puede pasar es que usted se conozca quién es usted. Lo mejor que puede pasar es que las respuestas de Dios te digan, bueno, vienes a hacerme preguntas, te voy a decir quién eres. Y ahora está Job, el que se creía muy íntegro, muy justo, el que pensó que Dios le iba a mimar, el que pensó que Dios le iba a justificar. Seguramente él pensó, le voy a preguntar tantas cosas a Dios que al final Dios me va a decir, hijo mío, perdóname por lo que te hice. Porque eso es lo que nosotros a veces creemos, que Dios tiene que bajarse a nuestro nivel porque nos ha tratado mal. Ahora Job entiende que lo que ha sufrido es resultado de lo que temía, como también entiende que es infame y que es vil. Recuerden este ejemplo para ir aterrizando. A ver, a mí me preocupa muchísimo esto, y aquí me voy a hacer un poco el tema, o quizás está vinculado. Me preocupa mucho cuando la gente que tiene mucha relación con Dios, en la presencia de Dios, cada vez que están en la presencia de Dios, salen muy santos, ¿verdad? Y miran a todo el mundo por encima de los hombros. Ay, yo vengo de 40 días de ayuno, yo vengo de la presencia de Dios. A mí me preocupa. ¿Por qué? Porque si contemplamos la experiencia de Isaías con Dios, dice la Biblia que Isaías vio el trono de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje? Claro. Vio el trono de Dios. Las vestiduras, lo grandioso de su trono. ¿Y sabe cuál fue la conclusión que llegó Isaías? Ustedes la saben. Ay de mí, que siendo de labios inmundos, mis ojos han visto al Creador. Dicho de otra forma, todo contacto con la presencia de Dios, en lugar de levantarnos el copete, decimos aquí, en lugar de levantarnos el ego, nos debería vulnerabilizar en entender lo miserables que somos sin Él, lo dependientes que somos de Él.
Y lejos de eso no debería demostrar las glorias, sino las cicatrices de nuestra propia perfección. Seguimos adelante ya para cerrar porque el tiempo se me va. Entonces respondió el Señor a Job desde el torbellino. Ahora, cíñete, esto es durísimo, cíñete la cintura como un hombre. Disculpen las damas que en este tema la Biblia está escrita en masculino. Como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Invalidarás tú mi juicio, Job? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? La tormenta desencadenó toda una furia de Dios y habló desde esa tormenta. Él continuó en el diálogo con Job, construyendo en Job una conciencia clara de quién él era, como también de quién era Dios, como también de quién era Job. Pescarás tú a Leviatán, y empiezan los versículos, el capítulo 41, Dios hablar una y otra vez desde esa posición de creador con el fin de que Job pudiera reconocer quién era. En el capítulo 42 vemos que Job se arrepintió. Job se arrepintió de una forma maravillosa. Respondió Job al Señor y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que sea oculto. Vean ustedes el proceso de arrepentimiento. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo, dice Job arrepentido, y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y esta palabra me fascina a mí de este versículo 42. Dice, escucha, te ruego. Ahora vean, escucha, Dios, te ruego. Vulnerabilizado, ya no es el arrogante que se para a pensar que es justificado. Escucha, te ruego. Hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Déjeme hacer un alto aquí. Te preguntaré y tú me enseñarás. Bueno, antes teníamos a un Job con una posición de querer darle lecciones a Dios. Antes teníamos en las preguntas a un Job que se atrevió a querer cuestionar el juicio de Dios, a querer cuestionar a Dios. Ahora está tan arrepentido porque tuvo un contacto con el Dios, verdadero Dios. Ahora resulta que no. Ahora resulta, queridos hermanos y hermanas, que ya Job no es maestro, ahora es alumno. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿No cree que es no? Bueno, pienso yo, mi consejo es, ¿no será lo que nos hace falta? Dejar de cuestionar tanto y vulnerabilizarnos en las manos de Dios y permitir que Él sea el que nos enseñe. Y termino con este versículo. Dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tenía entonces un nuevo concepto de Dios. Él no estaba en una posición de cuestionar a Dios ahora. En ninguna de las cosas que Dios había hecho, tenía que aprender a confiar en Dios. Tenía una nueva relación con Dios. En primer lugar, Job se vio tal como era realmente y entró en una nueva relación consigo mismo, una nueva relación con Dios, reconociendo quién era Dios. Yo le hago una pregunta a usted en este cierre. ¿Desde qué posición conoces a Dios? ¿Desde oídas? ¿O tienes una relación personal con Él? Porque si construyes una relación a partir de lo que otros cantan, de lo lindo que canta aquel, que canta Andrés y las demás. Bueno, aquí hay un montón de Débora y todo está. Ustedes son hermosos cantando todos. Mire, ¿desde dónde? Hay gente que hoy visita nuestros templos que nada más construyen una relación a partir de lo que escuchan en otros, pero no tienen una relación con Dios personal. Y las crisis, lo que hoy ustedes enfrentan y yo enfrento, lo único que quieren hacer es desbaratar todas nuestras preposiciones, nuestras arrogancias, nuestras interrogantes, nuestros conocimientos a Dios. Al final, cuando queden desbaratados, se levanta la soberanía de Dios en su condición de creador y le dice a su criatura, a usted y a mí, todo está bien porque yo soy soberano. Y no solo eso, nos da una conciencia clara de quiénes nosotros somos. Insisto en el tema,
Mejor no hagamos preguntas a Dios porque puede que nos levanten el tapete, la alfombra en nuestra vida y nos saquen algunas cositas que tenemos irresueltas ahí. O mejor atrevámonos a hacer las preguntas para poder tener una claridad objetiva de quiénes somos nosotros. El tercer efecto, y ya el tiempo se me fue, el tercer efecto es con sus amigos. Note qué importante. Dios habla, y tengo que hacerlo así rápido, Dios le habla a uno de sus amigos. Usted lo puede ver en el capítulo 42. Dios le habla a uno de sus amigos, aquellos que cuestionaron a Job y le dijeron a Job que estaba en pecado. Note qué hermoso. Le dice Dios a sus amigos, a uno de sus amigos, a Jezreel, le dice, vaya, lleven carneros, lleguen a la casa de Job, hagan un holocausto y pidan perdón porque ustedes tocaron a mi hijo. Y pida que él ore por ustedes. Note qué interesante. Pastor Agustín, a todos los que nos han dado palo, tenemos que bendecirlos. Dice, vaya y lleven el holocausto y hagan que él ore por ustedes. A ver, hermanos, aquí hay un secreto espiritual. Espero tener el de nuevo para decirlo. Note que Dios no desnuda el trato que tuvo por separado con Job. ¿Entiendes eso? No lo desnuda. Dios no le dijo a su amigo, ¿saben algo? Ustedes tenían razón. Este Job tenía cositas escondidas. Viera el trato que le he dado. Viera cómo le he dado palo. ¿Saben por qué no? Porque Dios es un Dios personal que guarda, que protege la identidad de aquellos que vulnerablemente, que en arrepentimiento nos sometemos a su formación. No tenía por qué ser noticia de Facebook todo lo que Dios había hecho con Job. Y si usted sigue leyendo, que le animo por favor a que lea esos capítulos en casa. Los amigos llegan, Job los atiende. Qué difícil es atender a quienes nos han maltratado, a quienes nos han dado palo, quienes han hablado mal. Y no solo eso, orar por ellos, hermanitos de mi alma, orar por ellos. Aquí está el sello de todo el proceso de Dios en Job. Tuvo un contacto, tuvo una noción clara de quién era Dios ahora. 2, tuvo una noción clara de quién es él, vil e infame, que solamente depende de la soberanía y la gracia de Dios. Y en tercer lugar, ha procesado sus emociones porque está en la habilidad, en la autoridad de bendecir a quienes lo cuestionaron. Y al final del discurso dice, y le restituyó Dios. El Señor bendijo el estado postrer de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Y saben qué es la otra cosa? No le cambió la esposa. A la misma que le dijo que maldiciera a Dios se muriera, no se la cambió, le dejó la misma. Gente linda, termino diciéndoles esto. En medio de lo que hoy estamos pasando, les invito a que valientemente, si nos atrevemos a preguntarle a Dios por qué estamos pasando, esperemos una respuesta de Él. Y que esas respuestas permitamos desnuden y tengamos un concepto claro de quiénes somos. Entendamos quién es Él, el Dios creador que está en control de todas las cosas. Tengamos un concepto lógico, claro de nosotros. Tampoco temamos llegar con las preguntas inocentes a Dios, que algunas de ellas recibirán una respuesta pacífica, como papá y mamá que es Dios. Habrán otras en las que tocamos la soberanía, la santidad, la soberanía, el carácter de Dios, que Dios nos va a decir, a ver, amárrese las enaguas y los pantalones, porque yo le voy a preguntar y usted me va a responder. Y es ahí donde Job queda desnudo. Que Dios nos ayude a poder entender los procesos que estamos viviendo, a entender que es de humanos preguntar, pero también Dios tiene todas las facultades para respondernos. Por favor, la próxima, ustedes que tienen los parajes que tienen allá, los farellones y todo eso, aunque no puedan salir, descubra a Dios en la creación. Dios no solamente habla un domingo a las, ¿qué? Ustedes allá son las 11:30, creo, un domingo a través de este Dios habla a través de muchas cosas y es lo que le quiso dar a entender a Job.
yo también hablo desde la creación porque yo soy un Dios creador. Permítame orar. Señor, gracias, Padre, por esta mañana gloriosa que me permites compartir con la gente que tanto amo, Señor. Gracias, Padre bueno, porque en medio de lo que hoy estamos viviendo, tu presencia nos invita a reflexionar. Gracias, Señor, porque en la vida de Job aprendemos tantas cosas. Y bueno, no hemos pasado lo que él pasó, pero pasamos otras cosas que no entendemos, por qué sufrimos, por qué lloramos. Y cuando estamos ahí agotados en medio del sufrimiento, caemos en la torpeza muy humana de hacerte preguntas y muchas de ellas que atentan contra tu soberanía, tu voluntad, tu carácter creador. Si estamos algunos de nosotros en esa posición, háblanos de manera que logremos nuestras dudas se aclaren, nuestras interrogantes se espumen mediante la intervención tuya y las respuestas que vienen de ti. Que podamos tener un claro entendimiento. Yo no quiero seguir a un Dios de oídas. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero vivirte, quiero amarte, quiero sentirte. Quiero que seas mi amigo. Quiero construir una relación no de oídas, no de domingos virtuales. Quiero tener una relación contigo personal y diaria. Al igual oro esto para mis hermanos y mis hermanas. Pero también que esa relación me permita saber quién soy. Que se desnuden las cosas que tienes que cambiar en mí. Señor, las imperfecciones en nosotros, todas nuestras humanidades, nuestras carnalidades, que queden desnudas para que también sepamos que si usted nos usa, Señor, nos usa por la gracia y por amor, muy a pesar de quienes somos. Y también oro, Señor, para que nos